Y estamos en línea con Antonio María Hernández, fue convencional constituyente, fue diputado de la Nación, abogado constitucionalista cordobés, y queríamos preguntarle si hay planteado, así como está la cuestión, un conflicto de poderes, o eso puede estallar técnicamente, o en los hechos, la semana que viene. Hernández, Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va? A mí me parece que más que un conflicto de poderes, si el Congreso no designa, es decir, si no sale sancionada la ley o no se designan los representantes por parte del Congreso, habría un incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual sería otro elemento más para mostrar la muy baja calidad institucional que tiene la Argentina. Técnicamente sería una desobediencia el eventual delito, o un abuso de autoridad. No le quepa la menor duda, porque es el incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema, cuestión que ya ha ocurrido, no es la primera vez que esto está ocurriendo. Fíjense, con el caso del procurador Sosa, incumplió esa sentencia de la Corte, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz. O sea que esto no se vaya a creer que es tan novedoso. Pero, insisto, esto revela la profundidad de los problemas que nosotros tenemos ante la violación, yo diría, sistemática de la Constitución Nacional, que vengo denunciando ya en mis libros, en mis conferencias o ante medios de prensa desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Ahora, y en tal caso, llevándonos al terreno hipotético del que estamos hablando, que no está tan lejano tampoco de la realidad, de la posibilidad, la eventual desobediencia sería imputable, entre comillas, a toda la Cámara o a la presidencia de la Cámara. Eso habrá que verlo específicamente, pero esencialmente a los representantes de la Cámara, o sea, a la vicepresidenta y al presidente de la Cámara de Diputados. A la persona que le llegó el oficio de la notificación del fallo de corte. Exactamente, porque es muy evidente que cumplieron los abogados con la elección, van a cumplir los jueces. Hay un debate ya planteado con respecto a la elección del miembro académico, ya se ha planteado un amparo por el curioso procedimiento utilizado para volver a un sistema de colegio electoral, o sea, una elección indirecta, lo cual es también groseramente inconstitucional, porque cualquiera sabe que una de las ideas fuerza que tuvo la gran reforma constitucional de 1994 es pasar de un sistema de elección indirecta propio del siglo XIX, en que no se confiaba en el pueblo. Esto significa la idea, lo que era el colegio electoral o la elección indirecta también de los senadores nacionales, para pasar a una cuestión que es elemental, el principio de la soberanía popular, e ir a elecciones directas. ¿Cómo puede ser que no haya elección directa en este caso por parte de los profesores universitarios para elegir su representante? Así que, en definitiva, todo el proceso ha sido teñido ya desde hace muchos años por una violación ostensible de la Constitución. El punto culminante de esto en relación al Consejo fue la ley 26.080, muchos años después, 15 años después, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, todo esto lo que muestra es un alejamiento de lo que fue el proyecto, la letra y el espíritu de la Constitución Nacional, también en relación al Consejo de la Magistratura, y con respecto a lo que ocurrió en la etapa post-constituyente, a cargo esencialmente del Congreso, de los jueces, etcétera. No hay ninguna duda que el Consejo de la Magistratura no funcionó como lo pensó y lo diseñó el constituyente, y esto ha originado problemas muy graves que nosotros conocemos. El informe que hoy se hace por Lucía Salinas en Clarín es muy claro al respecto. Fíjense la cantidad de vacantes que nosotros tenemos, fíjense las pocas sanciones que fue llevando adelante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que fue otra creación muy importante de la reforma, para llevar adelante un tema esencial al sistema republicano, es decir, la responsabilidad, en este caso, de los jueces. ¿Quién planteó el amparo respecto de la elección del académico que debiera hacerse ahora?
Alejandro Gómez y Cristian Cao. En Buenos Aires fue planteado este tema. Ajá. Y no hubo todavía ninguna decisión de la justicia. Que yo conozca, no la hubo. Así que, en definitiva, el único camino, Lucio, lo vengo diciendo hace muchos años, para que la Argentina deje atrás esta situación de tan baja calidad institucional, es ningún otro camino que no sea respetar, cumplir la Constitución Nacional. Fíjense que todo eso lo acabo de señalar hace poco tiempo en ese artículo publicado en Clarín, que se llamó Fortalecer el Congreso y salir del hiperpresidencialismo, donde explico cuál era el objetivo de la reforma, o sea, atenuar el presidencialismo argentino con una serie de medidas en un diseño constitucional que abarcó por lo menos 8 grandes cambios institucionales, uno de ellos el del Consejo de la Magistratura. Pero fíjense que en el orden de la realidad nosotros lo que tenemos es exactamente lo contrario, es decir, lo que se ha profundizado es el hiperpresidencialismo argentino, que se ve con toda claridad, con el exceso de decretos de necesidad y urgencia, con la enorme cantidad de delegaciones legislativas que ha hecho el Congreso, y obviamente, como lo estoy diciendo, con el incumplimiento entonces de la letra y del espíritu de la Constitución. Y cuando hay que interpretar la letra de la Constitución, más allá de que es muy clara, fíjense que he citado ahí el discurso que dio Raúl Alfonsín como presidente del bloque de convencionales constituyentes del radicalismo sobre cómo se debían interpretar lo ordenado por la Convención Constituyente, y donde siempre había que preferir las competencias del Congreso frente al ejercicio que pretendía el Poder Ejecutivo de facultades de manera inconstitucional, como ha ocurrido desde hace muchos años, como se ha profundizado en el tema de la pandemia. Y todo esto, ¿qué fue lo que afectó? No solo el orden constitucional, sino el sistema republicano, y por supuesto afectó al federalismo argentino, y por cierto, las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron en todo este tiempo. Antonio, la última, y para no abusar de su tiempo y agradeciéndole ya por el mismo, para tranquilizar o alarmar o alertar o poner sobre aviso al oyente o al justiciable, como se le dice en tribunales, ¿hay riesgo de que ocurra una parálisis del Poder Judicial Federal, Nacional, en caso de que no se cumpla? No va a ocurrir porque de alguna manera, si no cumplen la orden, la sentencia, los presidentes de las cámaras, de todas maneras habrá alguna solución de emergencia para que efectivamente continúe el pleno funcionamiento del Poder Judicial, y en todo caso habrá que esperar hasta que se integre definitivamente el Consejo, y sobre todo para adoptar las decisiones como por ejemplo designación de jueces, de aquellas que importen someter a jurado de enjuiciamiento a los magistrados que son acusados por el Consejo de la Magistratura. Pero eso no va a ocurrir, habrá medidas con respecto a esto. Y por supuesto que también habrá que esperar a ver qué ocurre. Hoy mismo se va a tratar en el Senado el proyecto del oficialismo. Yo creo que va a ser aprobado, como lo dice la prensa, tal vez por esos 37 votos. El proyecto claramente es inconstitucional, no respeta lo que dice el mandato del artículo 114, tiene que haber representación de todos los estamentos del Poder Judicial, no puede faltar la Corte Suprema, de tal manera que en definitiva, si eso llega a ocurrir, porque después habrá que ver qué pasa en diputados, podrá existir una nueva inconstitucionalidad, eso podrá volver a ser denunciado y seguiremos en esta cuestión. Todo esto, insisto, lo que revela es el alejamiento del cumplimiento estricto de la Constitución Nacional, que, de paso lo digo, es la ley fundamental de los argentinos, es lo único que nos puede sacar adelante en este momento, y nunca dejo de recordar el primero de los objetivos del preámbulo, es decir, constituir la unión nacional. Todo ello
en base al cumplimiento estricto de la Constitución. Dejar atrás la Argentina de la débil cultura de la Constitución y de la legalidad, dejar atrás esto de que esta definición tan importante de Nino, es decir, la Argentina como un país al margen de la ley, fue el testamento intelectual del doctor Nino, pero nosotros eso no lo podemos llevar adelante. Hay una enorme distancia entre lo que dice el texto de la Constitución y la realidad sociológica que nosotros estamos viviendo. Y esa es una de las causas más profundas del subdesarrollo argentino, como lo decía Carlos Santiago Nino. Y no hay que ser muy experto para darse cuenta que si uno no cumple la Constitución, ni cumple con las leyes, ni tiene un poder judicial independiente, ni actúan como corresponden cada uno de los altos poderes del Estado, vas a tener problemas muy serios, no solo bajo el punto de vista institucional y constitucional, sino en muchos otros aspectos de la vida nacional. Bueno, Antonio María Hernández, muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura. Muchas gracias por esta invitación, Lucio, un abrazo fraterno.